Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Les deseo un buen comienzo de año 2025, que este año esté colmado de objetivos desafiantes que nos permitan tener un desafío realmente que es lo que le da sabor a la vida, ¿no? Hay veces que nos pasamos de desafío, ¿no? Y decimos, ¿quién me manda a hacer esto? ¿Quién me manda a hacer el otro? Pero necesitamos el desafío. Y bueno, comenzando con este año nuevo, las perspectivas siempre son positivas, siempre son abiertas, siempre son generosas, más allá de nuestras limitaciones. Estamos llenos de limitaciones y, y de amenazas. Por ejemplo, estamos rodeados de amenazas, de factores impredecibles que no sabemos cómo pueden terminar, pero esto no debe amedrentarnos y debemos seguir adelante. Bueno, queridos amigos, vamos a tener Mateo hoy en esta oportunidad. Nos hemos tomado unos como 10 días por estas fiestas, celebraciones. Yo trabajé todas las fiestas, no tengo ni idea de lo que fueron las fiestas prácticamente, pero bueno, es razonable tomar un paréntesis de tiempo en estas fechas y retomamos hoy nuestras lecturas con cariño, con, con ganas, con ánimo. El año está comenzando y vamos a tener hoy las lecturas referentes al libro de Mateo. Permítanme que les lea una breve introducción. El libro de Apocalipsis es una obra literaria rica en recursos y técnicas narrativas. Una de ellas es la narrativa recapitulativa o simplemente recapitulación. ¿Cuál es esta técnica? Bueno, esta técnica consiste en narrar los mismos eventos desde ángulos o perspectivas diferentes a fin de enriquecerlos y poder reflejar a la vez la complejidad de los mismos. El final de la gran tribulación, término acuñado por Cristo al referirse al fin de los tiempos en Mateo 25, el final de la gran tribulación y el regreso de Cristo al mundo tras los juicios se relata, por ejemplo, en tres diferentes oportunidades en el libro de Apocalipsis. Se relata en el capítulo 6, se relata en el capítulo 11 y se relata en el capítulo 16. Esta técnica de recapitulación, de volver a contar las mismas cosas desde diferentes ángulos, hace que muchas veces nos encontremos con el mismo evento narrado en diferentes oportunidades. En el capítulo 11, el fin de la gran tribulación y el comienzo literal del reino se relata de una manera tan clara que es imposible discutirla. Dice Apocalipsis 11:17: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, aquí están hablando los redimidos, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Repito, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, Reina Valera contemporánea, entre otras versiones, traducen así. Reina Valera 60
y otras traducen desafortunadamente has tomado tu gran poder y has reinado, debido al hecho de que nuestro idioma español tiene ciertas limitaciones y los traductores de nuevas versiones han considerado que es más ajustada la traducción has comenzado a reinar. Cuando nosotros observamos las traducciones clásicas en inglés, ellas dicen claramente en inglés has comenzado a reinar. El verbo griego relevante en la frase has comenzado a reinar es evasileusas, lo que merece un análisis gramatical detallado para determinar si este verbo implica un inicio puntual del reino o no. A continuación, un breve análisis. Análisis gramatical de evasileusas. La raíz del verbo basileuo significa reinar o ejercer dominio. El tiempo verbal, muy importante, es aoristo, indicando una acción completa y puntual. Está este verbo en la voz activa, lo que señala que el sujeto, que es Dios, es quien realiza la acción de comenzar a reinar. El modo del verbo es indicativo, usado para expresar una declaración de hecho, y la persona y el número de este verbo es la segunda persona del singular, haciendo alusión a Dios. Voy a saltar la declinación porque es técnica y no aporta mayor dato. El aoristo generalmente describe una acción puntual o global sin referirse específicamente a su duración. En este caso, evasileusas, traducido has comenzado a reinar, parece enfatizar un evento culminante, el acto de tomar el poder para iniciar un reinado. Esto no implica que el reinado haya estado en curso antes, sino que ha comenzado en ese momento puntual. Traducciones en inglés como began to reign reflejan bien el aspecto puntual del aoristo en este pasaje. El uso del verbo en aoristo apunta al inicio del acto de reinar, no a un estado continuo o previo. Esto demuestra que Apocalipsis sitúa el comienzo oficial del reino de Jesucristo. Bienvenidos al estudio de Mateo. Bueno, queridos amigos, vamos a comenzar hoy a desentrañar los capítulos. Vamos a hacer un breve repaso por el Sermón del Monte. No me voy a quedar en el Sermón del Monte porque si no vamos a estar 40 minutos de repaso en el Sermón del Monte. Pero quiero que recordemos la lógica narrativa de Mateo, la estructura que él le ha dado a su escrito. No nos olvidemos, por favor, que Mateo escribió un libro que tiene divisiones naturales desde el punto de vista gramaticales, párrafos, y que los capítulos fueron añadidos en las traducciones muchísimos siglos posteriores por los traductores para facilitar la lectura, la ubicación de los párrafos. Se añadieron capítulos y versículos
para facilitar la búsqueda de los pasajes en el texto sagrado. Pero cuando uno mira el texto completo, sin los capítulos y versículos, hay secciones enteras de párrafos en el griego en el cual están contenidos las ideas, bien condensadas en algunas de ellas, de esos párrafos, y cuando uno lee de corrido todo el libro de Mateo sin reparar en capítulos ni versículos, hay divisiones naturales, ideas, nodos, por medio de los cuales vamos viendo la estructura que Mateo plantea en su escrito. De esta manera hemos hecho alusión, por ejemplo, en lo que para nosotros es el capítulo 1, Mateo presenta allí la genealogía del rey de los judíos, que es fundamental para comenzar a discutir con los judíos que no creían, del año 50, 60, ¿no? Cuando fue escrito en ese periodo de tiempo. Mateo dice, bueno, tengo que introducir un documento fundamental para comenzar a discutir que Cristo es el Mesías. Tengo que introducir de entrada nomás aquello que denota, que demuestra sólidamente que Cristo es por derecho el rey de Israel y que desciende de la familia de David. Entonces tenemos, para comenzar nomás, tenemos claramente establecida la genealogía de Cristo en el primer capítulo, que para nosotros nunca tiene sentido, para nosotros que no entendemos el contexto y lo que es la legitimidad de un rey Mesías. Los judíos sí lo entendieron perfectamente, para nosotros no tiene mayor importancia, pero para Mateo era fundamental poner a disposición del público judío incrédulo que con quien estaba discutiendo estas cosas, poner la genealogía en capítulo 1. Inmediatamente vemos que Mateo también pone los milagros en torno a su nacimiento, al anuncio de su nacimiento, todo lo que tiene que ver con las promesas de un hijo nacido de una mujer virgen, traído de la profecía del Antiguo Testamento. No nos olvidemos esas 130 referencias y menciones al Antiguo Testamento que posee Mateo, único en los sinópticos que tiene tantas referencias al Antiguo Testamento y a las profecías, precisamente porque el objetivo era ese, ¿no? Era decirle a los judíos, fíjense, uno atrás del otro, los cumplimientos de este hombre, de este Jesús, al cual ustedes rechazan, es quien está cumpliendo con las profecías. Y Mateo se toma el trabajo de enumerarlas, comenzando con la demostración de su genealogía, que es fundamental. Tenemos entonces en capítulo 1 estas menciones. En capítulo 2 tenemos el nacimiento, tenemos el viaje que hacen desde Persia los reyes que vienen a buscar al rey de los judíos que ha nacido. ¿Dónde está que venimos a adorarle? Y están los judíos en Jerusalén como diciendo, no tenemos ni idea. La escritura dice que nace en Belén, pero si nació, nosotros no sabíamos nada. Es una cosa increíble. Herodes allí escuchando, ¿cómo el qué? El rey de los judíos, acá el único rey de los judíos soy yo, habrá dicho Herodes. Bueno, con la llegada de los reyes de Persia se turbó toda Jerusalén, fue un escándalo, ¿no? Fue un escándalo, eso fue increíble. Bueno, hemos avanzado. Después de esto llega el tiempo en el cual Jesús escapa a Egipto, regresa cuando Herodes ya había muerto y reinaba en su lugar uno de sus hijos. José, anunciado por los ángeles, considera más oportuno, a pesar de la muerte de Herodes, sabiendo que reinaba su hijo, que era más o menos del mismo palo, ¿no? De la misma, de tal palo, tal astilla, diría el dicho, ¿no? Se va José con María y Jesús al norte
de Israel, en Nazaret, un lugar más distendido, más alejado de Jerusalén, más alejado de los tronos, y allí Jesús comienza su ministerio. Hace su primer milagro en las bodas de Caná de Galilea, etc. Pero Mateo sigue un hilo y es distinto. Mateo nos lleva directamente por el heraldo del rey, Juan el Bautista, que viene a anunciarle a Israel que el reino de los cielos, está cerca. Y hemos hablado mucho de eso. Hemos visto también la tentación de parte de Satanás contra Jesucristo, e inmediatamente después de la prueba del rey, la tentación en el desierto de Judea, Jesucristo regresa del desierto, se muestra a su pueblo y propone, para decirlo suavemente y no de una manera tan imperativa, realmente él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. No dijo en ningún momento se ha establecido, se ha instalado, ha comenzado. De hecho, vimos en la introducción que la gramática es testaruda. La gramática está puesta en los manuscritos originales, en griego, de manera que nosotros podemos determinar cosas puntuales, ¿no? Vemos, según Apocalipsis 11:17, que el comienzo literal del reino está en el futuro, aún en el futuro. Pero cuando Cristo se presenta a su pueblo, a Israel, vamos a ver un poco de esto hoy, que habla de Israel como los hijos del reino, que serán echados fuera al ver, por ejemplo, la fe que tenían los gentiles, como por ejemplo un gran militar que vivía en Capernaum, un centurión romano, que había sido muy condescendiente con el pueblo judío y todo lo demás, y Jesús se asombra por la fe que tiene este centurión y pronuncia palabras de terrible juicio contra los hijos del reino, y él aclara que los hijos del reino son Israel. Lo tiene ahí en el mismo contexto. Lo vamos a ver. Jesús ofrece el reino y Mateo 5, 6 y 7, que es el gran sermón del monte, manifiesta claramente lo que son las leyes del reino, las leyes que estaban estipuladas para gobernar Israel si Israel aceptaba al rey. Esto lamentablemente no pasó. El ofrecimiento de buena fe por parte del rey fue hecho a Israel. Durante 3 años Israel fracasó. Fue escogida una pequeña cantidad de judíos por gracia, dice la Escritura, un remanente que Dios siempre escoge. Dios salva a las papas no porque dice: mira, justo estos son una luz en la oscuridad y gracias a ellos voy a poder continuar con mi plan. No. Sistemáticamente el hombre fracasa a lo largo de toda la historia de la redención. La Biblia lo demuestra. Desde el jardín del Edén hasta el reino futuro, el comportamiento del ser humano natural es llevarlo al fracaso. El hombre fracasa, lo cual siempre da pie a que Dios demuestre ese amor tan grande y tan característico que lo mantiene sobre todo, a través del cual, en el vínculo del cual, de ese amor, Dios manifiesta su favor que no merecemos, su gracia. E incluso en los tiempos en los cuales Cristo se presenta a su pueblo, hubo un pequeño grupito que Dios, un remanente fiel que Dios
tuvo, que Dios mantenía, un remanente fiel escogido por gracia. Siempre está la palabra ahí para que no haya duda. Dios reservó un remanente fiel para de esa pequeña masa remanente generar, ¿no?, el próximo plazo en el plan redentor de Dios, que vemos que es la constitución de una entidad que no se conocía en el Antiguo Testamento, que fue revelada en el Nuevo Testamento, según Pablo, y que es la Iglesia. Israel queda suspendido en los planes. Pablo después nos va a revelar que el plan de Dios es suspender el trato con Israel, dedicarse a formar su iglesia y posteriormente a formar su iglesia volver al trato con Israel. Romanos capítulo 11 lo dice clarísimo, no hay duda de esto. Entonces vamos viendo el esquema cronológico, si se quiere, de un plan de Dios que no estaba definido en el Antiguo Testamento y que hay que esperar hasta Romanos 9, 10 y 11 para entenderlo. En las instancias de Mateo 5, 6 y 7, Cristo ofrece el reino a Israel y, como es lógico, y hemos hablado mucho de esto, Cristo tiene que establecer las leyes que regularían ese reino. Ese reino que fue postergado, lamentablemente, por las condiciones adversas que Israel le presentó a Cristo, rechazándolo, de hecho, y matándolo, matando a su propio rey. Esto Cristo incluso lo usa de una manera muy cercana, ¿no? En una de las parábolas, cuando habla contra Israel, que dice: matémoslo, este es el hijo del soberano, este es el heredero, matémoslo, quedémonos con su heredad. Cuando Cristo termina de hablar, dicen claramente el pasaje: los fariseos entendieron que Cristo hablaba de ellos, que fueron los que tramaron la muerte de Cristo. A ver, esto está clarísimo, ¿no? O sea, hay una coherencia en la escritura que es increíble. La escritura se interpreta a sí misma comparando pasajes con pasajes. Bueno, llegamos al punto en el cual voy a pasar al PDF. Ahí estamos. Me voy a ir al PDF, que lo tengo por aquí. Ahí está. Capítulos 5 al 7 son las proclamaciones del rey acerca de su reino. De esto yo he leído gran parte de esto, no quiero entrar de nuevo en esto, pero lo que voy a decir es simplemente esto: que estas son las leyes del reino y que las leyes para la vida cristiana no están reveladas en Mateo 5, 6 y 7. Las leyes para la vida cristiana están reveladas en las epístolas de Pablo, el apóstol a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Pablo nos enseña acerca de la vida cristiana bajo el régimen del Espíritu, cosa que acá está completamente ausente. ¿Hay similitudes con respecto a algunos principios en el Sermón del Monte? Sí, hay similitudes, pero hay diferencias. El Sermón del Monte no es la norma de vida para la iglesia. Esto lo digo claramente. No obstante, dentro del Sermón del Monte van a haber enseñanzas como ser luz, como ser la sal de la tierra, enseñanzas muy básicas, muy elementales, muy, digamos, de base para arrancar, que obviamente resuenan con las enseñanzas que se dan en el Nuevo Testamento en las 13 epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Claramente, por cada enseñanza que resuena en nuestra mente como algo válido para nuestra vida cristiana, en las epístolas de Pablo lo tenemos recontra más claro, ¿no? Y mucho más explícito. Y con otras claves más importantes que naturalmente no van a estar en el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte era para regular las leyes de un reino que todavía no llegó, no se estableció. Entonces voy a pasar del
segmento del Sermón del Monte y llegamos al capítulos 8 y 9. A ver. Esto es muy importante. Cuando uno mira el bosquejo de Mateo, hay capítulos que están separados en nuestra Biblia, pero que en realidad en el texto original esos capítulos son un todo. Por ejemplo, el Sermón del Monte, que son 3 capítulos, 5, 6 y 7, son un bloque y una unidad. Cuando leemos el capítulo 1 es un bloque, es una idea. El capítulo 2 nos muestra otra cosa, es un bloque separado del 1. Hay otras ideas. El capítulo 3 es otra cosa, totalmente diferente. Y el capítulo 4, ni hablar. Tenemos diferentes eventos. Ahora, cuando llegamos al 5, 6 y 7 van juntos. Y cuando llegamos al 8 y 9, estos 2 capítulos están hermanados, no están disociados porque se narran unos eventos en común. ¿A qué me refiero? Bueno, ahí lo tienen en la pantalla. La manifestación del Rey. ¿A qué nos referimos? Los capítulos 8 y 9 de Mateo narran prácticamente todos los milagros que hizo Jesucristo. Al menos todos los milagros que selecciona Mateo para legitimar a Cristo como un ser sobrenatural y por ende el rey Mesías esperado, que debía manifestar estas características sobrenaturales. Después de todo estamos hablando del Hijo del Hombre, un título mesiánico que aparece en el libro de Daniel, que no tiene nada que ver con el hombre ser humano, porque el Hijo del Hombre aparece con nombre en mayúscula, es un título mesiánico utilizado por Daniel para hacer referencia al ser divino que llegaría a la tierra. En estas instancias, Mateo 8 y 9 recopila una serie de milagros de toda naturaleza, de todo género y de todo tipo, para que el judío que estaba leyendo el libro de Mateo, el texto de Mateo, viera en esta sección la cantidad de milagros que Jesús había hecho a lo largo de su recorrido por la tierra de Israel, para decirlo simplemente. Entonces, quiero hacer un breve repaso. Ahora voy a leer el texto del doctor Unger, pero para que tengan más o menos una noción, en Mateo 8 tenemos, por ejemplo, empieza el capítulo 8, Jesús desciende del monte, le seguían grandes multitudes, viene un leproso a adorarle y le dice al Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo su mano, le tocó y dijo, quiero, sé limpio. Y al instante, es una palabra clave, su lepra fue limpiada. Había todo un proceso, según la ley, por el cual si un leproso milagrosamente se curaba y mostraba mejorías, tenía que pasar por un proceso de examen por parte de los sacerdotes, etcétera, etcétera, que era interminable. Hay unas leyes en el Antiguo Testamento, son alucinantes leer eso. Acá el contraste se establece con el hecho de que dice al instante su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos. Era un procedimiento que estaba estipulado en la ley y Jesús dice, mira, cumplí con el procedimiento de la ley. Estás limpio, tenés que ir, tenés la obligación, porque esta gente estaba marcada socialmente, se sabía quiénes eran, había un registro, y tenían que ir y ser supervisados por los sacerdotes. Si no mejoraban, eran excluidos de la sociedad, apartados, separados.
Pero si en el caso de un milagro se curaban, tenían que ir a declararlo oficialmente, tenía que comprobarlo, esto, el sacerdocio, y esta persona tenía que ofrecer una ofrenda. Esto era fundamental, dar testimonio de este cambio. Por supuesto que detrás del cambio estaba el milagro de Jesucristo, ¿no? Lo cual se supone que iba a despertar alguna curiosidad en el sacerdocio, aunque no la despertó. Despertó más bien celos. Pero ¿a qué voy con esto? Voy al hecho de que en capítulo 8 y 9 de Mateo, Mateo enumera una cantidad impresionante de milagros. A ver, Jesús entrando en Capernaum, vino el centurión rogándole: Señor, mi criado yace en casa paralítico gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Hay un pasaje paralelo que agrega que el centurión mandó unos hombres, un contingente, porque ni siquiera se consideraba digno de hablar con Jesús. Respondió el centurión y dijo: no, Señor, yo no soy digno de que entres debajo de mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sanado, porque yo también soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mí soldados, y le digo a este: va, ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. O sea, yo entiendo lo que es la autoridad. Vos tenés autoridad, no hace falta que vengas, decí la palabra nomás y punto. Al oírlo esto, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Centurión, un hombre reconocido, había uno solo en todo Capernaum, todo el mundo sabía quién era, había construido una sinagoga para los judíos, tenía buen testimonio. Jesús, fíjense, era probablemente entre las 3 figuras de Capernaum más destacadas. Todo el mundo sabía quién era, y sin embargo estaba probablemente en el top 3 de personalidades destacadas de Capernaum, y tiene la humildad de decir: no, yo sé quién soy, pero Jesús no puede venir a mi techo, yo no soy digno. Jesús se queda maravillado, dice: ni aun en Israel, dedo en la llaga, he hallado tanta fe. Y os digo, dice Jesús, vendrán muchos del oriente y del occidente, gentiles significa, ¿no? De tierras lejanas, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquel mismo momento. En Israel no halló tanta fe, y los hijos del reino serán echados fuera, y será dado lugar a otro pueblo que produzca los frutos de ese reino. Claramente, a través de una transición de esos judíos que Cristo escogió por gracia, los apóstoles, los discípulos, ¿no? Comienza la iglesia, donde son integrados judíos y gentiles. Pablo agrega: hasta que entre la plenitud de los gentiles, y luego Israel será salvo. Cristo volverá a tratar con Israel. Tiempos de la gran tribulación. Posteriormente a esto, Jesús cura a la suegra de Pedro. Posteriormente, en capítulo 8 siempre, Jesús calma la tormenta. Otro milagro increíble. Jesús sana a 2 endemoniados. Cuando llegó a la ribera, cuando llegó a la ribera del otro lado del lago de Genezaret, ahí la costa opuesta a Capernaum. ¿Qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? Ha venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. Bueno, un milagro. Capítulo 9. Jesús sana a un paralítico. Capítulo 9, Jesús llama a Mateo, entre paréntesis.
En el capítulo 9, versículo 18, Jesús restaura la salud de la mujer. Capítulo 9, versículo 27, sana ciegos. Sana un mudo endemoniado, versículo 32. En fin, son 2 capítulos llenos de milagros, de grandes milagros, que están todos agrupados y puestos en esta sección del libro para dar testimonio a los judíos incrédulos de cómo Jesús había hecho milagros. Estos milagros, de alguna manera, autenticaban, legitimaban a la persona de Cristo, quien reclamaba ser el rey de los judíos. Todo el mundo sabía que si realmente quien se decía ser el rey Mesías no podía hacer milagros, no tenía ningún motivo de ser escuchado. Pero si hacía milagros, que eran las señales, los judíos buscaban señales. Y esto era correcto. Los judíos, dice Pablo, buscan señales. Ellos estaban ansiosos ahí de ver, en la época de Jesús, querían ver milagros porque esto, más allá de la chusma, ¿no? Había algunos que entendían que la norma para legitimar a alguien que venía a hablar en nombre de Dios era que hiciera milagros, y si no, había que descartarlo. Entonces Mateo organiza toda esta serie de milagros aquí, en un lugar estratégico. Jesús ofreció el reino e inmediatamente demuestra que es el rey por medio de los milagros, prodigios y señales. Entonces voy a leer, ahora sí, a ver cómo estamos de tiempo, 37 minutos, bien, bueno. Vamos a leer qué nos dice el doctor Merrill F. Unger sobre los capítulos 8 y 9. La manifestación del rey. El poder del rey sobre la enfermedad. Versículos 1 al 17. Señales milagrosas demostraron a Israel que el reino se avecinaba, que era algo en serio, ¿no? Venía con señales, con todo. Venía con leyes claras, ¿no? Señales, anuncios. El reino se avecinaba. Fueron sanados un leproso, el esclavo del centurión, la suegra de Pedro y muchos otros. Mateo no presenta estos milagros en forma cronológica, confrontar Mateo y Lucas. Para realzar el carácter judío de su evangelio, repito, aquello que todavía les cuesta entender esta realidad, el carácter judío del evangelio de Mateo, para realzar el carácter judío de su evangelio, no presenta estos milagros en forma cronológica, los presenta como un cúmulo de pruebas que acreditan a Cristo como el rey Mesías ante su pueblo Israel. El primer milagro que aparece es el de la curación del leproso. Es un retrato de la nación pecadora. Fíjense qué interesante el punto de vista de la teología pastoral del doctor Unger. Es un retrato de la nación pecadora, y lo cual es verdad. Yo creo que aplica perfectamente. Bueno, para esto el doctor Unger cita Números 12-13, Segunda Reyes 5, Isaías 1, que es la figura de la lepra como un símbolo de pecado. Terrible. Sigo leyendo. Es un retrato de la nación pecadora que debía haber manifestado la fe del leproso, pero que al igual que el sacerdote al que fue enviado, no declaró que el Señor, el Rey, había llegado a su pueblo. Esto es lo que pasa, ¿no? Esto es lo que pasa. El que fue sanado dice, ya está, yo ya estoy curado, ya fue, listo. Israel percibía el hecho de que el rey estaba en medio de ellos
y dijo, bueno, ya está Israel, me lleno la panza, grandes multitudes lo seguían. Jesús tiene que decirle en un punto, me siguen por la comida, porque se saciaron. Busquen la comida que dura para vida eterna, no la que perece. Y en esa instancia se enojaron con Jesús cuando él le dijo esto. Bueno, el centurión, un gentil, mostró una fe mayor que Israel, lo cual nos habla de la fe de los gentiles de la época presente que han de creer. Bueno, gente que, digamos, no está cronológicamente hablando o dentro de la agenda de Dios, ¿no? Y sin embargo, Dios tiene que desechar gente que fue preparada para recibir una bendición porque no está interesada y en su lugar poner a otros. Siempre por gracia, ¿no? La curación por parte del rey de la suegra de Pedro ilustra la restauración de Israel después de la era presente, mientras que la curación de todos los enfermos posiblemente anticipa las bendiciones del reino en la segunda venida. Yo no voy tan lejos como Baunger, yo hasta ahí no llego. Esto es futurología, me suena más a futurología que a otra cosa, pero debemos... Yo me quedo con esto, con el propósito de Mateo en poner esto acá, ¿no? El propósito de Mateo en poner toda esta cantidad de milagros es acreditar el poder de Cristo que era real ante los ojos de los judíos, porque muchos de los judíos que leyeron el escrito de Mateo no estuvieron para ver los milagros que Mateo relata. ¿Se entiende? Entonces, mucha gente vio estos milagros porque los milagros fueron hechos en todo, a lo largo de toda la tierra. Pero esos milagros fueron hechos alrededor del año 30. Mateo escribe 30 años después. 30 años después había muchos que no estaban, sin embargo él deja constancia de que esto había pasado y hace referencia a todos esos milagros para que los judíos que lo leían en esa época, seguramente antes de la caída de Jerusalén, antes de la destrucción del templo, tuvieran una impresión de lo que había sido ese momento 30 años antes ahí en esa tierra. Seguimos leyendo. El poder del rey sobre la naturaleza y los demonios. Bueno, esta es otra realidad, ¿no? Unger habla del poder de Dios, del poder del rey sobre la enfermedad, claramente demostrado en estos pasajes, del poder del rey sobre la naturaleza. Recuerdan que, por ejemplo, lo presentan al Señor como Señor de la creación, el que tiene el control del mundo de los demonios, también, o sea, echa fuera demonios, calma la tempestad, o sea, son todos milagros de una naturaleza que sale de los cánones de lo que es curar una enfermedad, ¿no? Y a continuación, el poder del rey para perdonar pecados y otras señales. La curación del hombre paralítico demostró el poder del rey para perdonar pecados. Posteriormente está el llamamiento de Mateo. Jesús estaba en Capernaum. Mateo estaba en el puesto de aduana de Capernaum. Él cobraba. En los primeros capítulos del estudio de Mateo lo charlamos a esto, ¿no? Mateo estaba ahí puesto por parte trabajaba para el Imperio Romano como cobrador de impuestos en la aduana, y Mateo lo veía. Jesús iba y venía, cruzaba la ribera del río, del lago de Genesaret. Cada vez que Jesús cruzaba del otro lado y volvía, tenía que pagar impuestos, peaje, se pagaban peaje. O sea que Jesús, cada vez que volvía, o Jesús o alguno de los discípulos iban a la mesa de los tributos y tenían que pagar la aduana, el peaje, cada vez que volvían. Yo creo, y es mi opinión, que más de una vez Jesús le pagó a Mateo en persona.
Y no había nadie en Capernaum que ignoraba quién era Jesús. No había nadie que ignoraba. A ver, el centurión, el cobrador de impuestos, que tenía que poner la cara delante de todos, ¿no? Jesús, eran figuras que en Capernaum era una ciudad importante, todo el mundo conocía a esas tres personas. Pero, ¿ustedes se imaginan el momento en el cual Jesús y Mateo, antes del llamamiento de Mateo, a ver, si Mateo fue llamado es porque manifestaba interés de formar parte de los discípulos, de alguna manera, Si Mateo lo hubiera desacreditado, si no hubiera estado en el corazón de Mateo, a ver, lo voy a decir así, si el corazón de Mateo realmente no hubiera sido de una pureza obrada por el Espíritu Santo, Jesús no hubiera llamado a Mateo. Hay una cuestión soberana también. Jesús eligió sus discípulos soberanamente. Y yo creo que eso es lo que determina de antemano que ellos en un momento estén listos para, en el caso de Mateo, un llamamiento. Es muy interesante el tema de Mateo. Pero bueno, Mateo nos muestra ahí que cuando fue llamado se levantó de la mesa, pidió el cambio y dijo: muchachos, me voy a dedicar a otra cosa. El llamamiento de Mateo está ahí, léanlo, es alucinante, en el capítulo 9. El rey comiendo con los publicanos, alucinante. Los publicanos eran una casta aparte, no los quería nadie, los odiaban todos los judíos, porque trabajaban para el gobierno romano, cobrándole impuestos a sus propios hermanos. Pero Jesús fue invitado a la reunión de los publicanos y comió con ellos, y Mateo preparó una cena en la casa, en su casa, en la casa de Mateo, y se narra esto allí. Sigo leyendo, a ver si podemos terminar. El llamamiento de Mateo y el rey comiendo con publicanos demostraron su misión de llamar a los pecadores al arrepentimiento. Las ilustraciones del paño y de los odres nuevos prefiguran la superioridad de la justicia, de la gracia, en contraste con el paño y los odres de las viejas ordenanzas legales. Alucinante, muy bien dicho el doctor Unger en esto, me saco el sombrero. La hija del hombre principal simboliza al Israel que se levantará después del período de los gentiles. La proclamación de su reino estaba siendo rechazada, pese a los milagros que lo acompañaban y el sentimiento de pastor que evidenciaba el rey. Es verdad, esto no se puede separar el carácter compasivo de Cristo en la ejecución de esos milagros que demostraban legítimamente que Él era quien decía ser el Hijo de Dios. Esto se ve en su carácter. Cristo no venía no venía con el manual abajo del brazo, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Estos milagros para legitimarme? No, Cristo venía haciéndolo compasivamente. Ese sentimiento de pastor, ¿no?, es muy evidente en los encuentros que tiene con aquellos en quienes hace estos milagros. Es alucinante, es para leerlo y pensarlo. Y yo quiero ser en esto no un analista de cada versículo que leemos, porque estaríamos 1000 años. Yo quiero ser más que nada una persona que te motive a agarrar la Biblia, tratar de entenderla en su propio contexto, leerte algunas claves que están en los libros olvidados para despertar la curiosidad tuya, ver Mateo desde una perspectiva más integral, desde el punto de vista judío, que es un evangelio judío y nadie le da bolilla,
y a mí tampoco me dan bolilla con esta cuestión. Yo me gasto horas y horas y horas diciendo, a ver, gente, traten de enfocar a Mateo en sus propios términos, los términos en que lo pone Mateo. Y no, salen todos predicando de que los cristianos tienen que regirse por el sermón del monte. Bueno, hagan lo que quieran, hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. La escritura, no obstante, es una y tiene cierta coherencia. Cuando vos ponés una ficha en un rompecabezas, vos no la podés poner como vos querés, porque no entra. Vos tenés que ponerla como va. Y Mateo es una ficha que entra de una forma. Obligar, forzar a Mateo a decir algo que Mateo no dice, es forzar una ficha que nunca va a entrar en el rompecabezas. Hasta que le demos a la escritura la preeminencia y la entendamos como los escritores sagrados la presentan. Tan simple como eso. Amigos, 50 minutos, basta. Basta, me voy a desayunar con el ser más peludo y lindo de esta galaxia. Y no solo de esta galaxia, también de la galaxia más cercana. Sí. Es el ser que vibra y ronronea cuando yo pongo mi mano en su panza. Y aquí lo tengo al lado durmiendo y sin darme bolilla. Bueno, me voy a tomar un café con leche. Seguramente cuando destape la botella de leche, ahí va a despertar. Ahí va a despertar. Amigos queridos, les mando un abrazo. Cuídense. Nos estamos viendo esta semana con escatología. Empezamos fuerte con escatología. No se lo pierdan. Les mando un abrazo.